Bien, entonces vamos a empezar ahora con una parte que es aplicaciones para ecuaciones diferenciales de primer orden. Vamos a ver algunos modelos. Le saludo al profesor Ricardo Larguespada y espero que sea de provecho. Primeramente, vemos que para describir el comportamiento de un sistema o un fenómeno en la vida real, muy posiblemente se busque algún tipo de ecuación o modelo matemático que permita, ¿verdad?, describir a ese fenómeno. Entonces, para construir o llegar a construir ese modelo, entonces tenemos que primeramente identificar algunas variables, formular supuestos y trabajar en base a algunas leyes empíricas que se puedan llegar a conocer. Vemos en este esquema, ¿verdad?, algunos pasos para la modelación de problemas. Primeramente, están estas cuestiones de las suposiciones. Las suposiciones van a ser condiciones que yo voy a preestablecer y que vamos a asumir que son ciertas. Vamos a expresar esas suposiciones mediante términos de ecuaciones diferenciales y luego vamos a vamos a hacer una formulación matemática de nuestro modelo. Luego vamos a resolver esa ecuación diferencial y vamos a obtener algunas soluciones y esas soluciones van a ser presentadas, por ejemplo, de forma gráfica y también podríamos llegar hasta verificar las soluciones haciendo predicciones del modelo, ¿verdad? Con hechos conocidos o datos conocidos. Y si llega a ser necesario, yo podría modificar, digamos, las suposiciones que yo hice al principio para incrementar, digamos, la resolución del modelo. Por ejemplo, en un primer modelo, un modelo de población, el más sencillo de todos. Aquí la idea es del economista Thomas Malthus en los 1800. Él presenta que la suposición, ¿verdad?, del ritmo de crecimiento de una población depende depende básicamente o es proporcional a la población o el tamaño de la población en ese tiempo. Así que la ecuación número 1, en donde la tasa de cambio de la población respecto al tiempo es igual a una constante K por P. En este caso P es la población total y K es una constante de proporcionalidad. También está presente en la ley de enfriamiento y calentamiento de Newton. De acuerdo a la ley empírica de enfriamiento de Newton, yo tengo que la derivada de la temperatura respecto al tiempo es igual a K multiplicado por T menos T sub M. En este caso, T mayúscula es la temperatura, T sub M es la temperatura del ambiente y K va a ser una constante de proporcionalidad. También puedo o tengo un modelo de propagación de una enfermedad. En este caso, yo supongo que hay una enfermedad contagiosa, se difunde por una comunidad mediante el contacto físico entre personas. Entonces yo digo de que X, que depende de T, es el número de personas que han tenido contacto con la enfermedad y Y de T son las personas que todavía no han sido impuestas a esa enfermedad. Entonces, debido a que se tiene que dar una interacción entre las personas contagiadas y las que no, entonces se llega a que la derivada de X respecto a T, o sea, el cambio o el aumento o disminución de aumento sería en todo caso, de personas contagiadas, el producto K por X por Y. En este caso, supongo que si se tiene, digamos, una población de tamaño N y en esa población se introduce solamente una persona infectada, entonces la derivada de X respecto a T, o sea, el cambio de personas infectadas va a ser igual a K por X multiplicado por N más 1 menos X, que serían la cantidad de personas infectadas. Perdón, no infectada. De hecho, eso cumple la condición, por ejemplo, de que X sub 0 va a ser igual a 1. Además, por ejemplo, tengo un modelo en reacciones químicas.
por ejemplo, una reacción de primer orden. Por ejemplo, en este caso se supone de que X mayúscula es la cantidad de un compuesto C y alfa y beta son cantidades de dos químicos A y B mayúscula. Entonces la velocidad de formación de C, en este caso C es un compuesto que tiene como, por así decirlo, o sea, que es el resultado de la reacción química entre un par de elementos, o más bien en un par de químicos A y B. Entonces la derivada de X respecto a T es igual a K multiplicado por alfa menos X por beta menos X. Esto es debido, ¿verdad?, a que como en este caso X representa la cantidad del compuesto C, alfa menos X y beta menos X va a ser las cantidades de los elementos A y B que todavía no han sido convertidos en el elemento C, en el compuesto C. Y K aquí va a ser una constante de proporcionalidad. Por ejemplo, para un modelo de mezclas, si yo tengo dos fluidos, esos dos fluidos pueden dar origen, ¿verdad?, a una ecuación diferencial lineal de primer orden, dada por la ecuación número 6. En este caso, la derivada de X respecto a T va a ser igual a T sub E menos T sub S. En este caso, esa derivada representa la tasa de cambio a la cual cambia el material X. T sub E es la tasa de entrada y T sub S es la tasa de salida de ese material en la mezcla, ¿no?, en el tanque que se tiene. También tengo un modelo para drenado de un tanque, por ejemplo. Aquí se establece, ¿verdad?, de que el volumen de agua, que la derivada de V respecto a T, o sea, el cambio en el volumen respecto al tiempo, es igual al negativo A sub H multiplicado por la raíz de 2G por H. En este caso, A sub H va a representar el área del orificio de salida del tanque. También que la derivada de H respecto a T es igual al negativo A sub H entre A sub W por la raíz de G por H, 2 veces G por H. Aquí en este caso el A sub W representa el área superficial de ese tanque. De hecho, esa área, digamos, A sub W puede ir variando respecto al tiempo, no tiene que ser una constante. También yo puedo tener aplicaciones en circuito en serie. Por ejemplo, acá yo podría llegar a establecer, ¿verdad?, de que si yo tengo un circuito en donde tengo un inductor, una resistencia y un capacitor, por ejemplo, acá L multiplicado por la segunda derivada de Q respecto a T, básicamente el producto de L por I, porque recuerda de que I es la derivada de la carga respecto al tiempo. O sea, estamos hablando de algo como esto, ¿no? Cuando yo tengo a I que depende del tiempo, pues yo tengo ahí I es igual a la derivada de Q respecto a T. Así que al tener yo la segunda derivada de Q respecto a T, básicamente eso es la derivada de la corriente respecto al tiempo. También, pues yo tendría de que el producto de R por la derivada de la carga respecto al tiempo, básicamente R por I, y el recíproco 1 sobre C por Q, básicamente también eso es carga entre C, ¿no?, que es el valor de
la capacitancia del capacitor. Todos esos tres factores o tres términos del lado izquierdo representan el voltaje perdido en el circuito RLC. Así que ese voltaje perdido tiene que ser igual al voltaje total, ¿verdad? En este caso que suministra la fuente de voltaje E, que también depende del tiempo T. Así que esa ecuación, la número 9, me representa al modelo matemático de un circuito en serie. También puedo tener movimientos, como un movimiento de caída libre, por ejemplo. En este caso, si yo supongo de que la dirección ascendente es positiva y que ninguna fuerza actúa sobre un cuerpo, en este caso, por ejemplo, vemos en la figura una piedra cayendo, entonces la segunda derivada de S respecto a T es igual a menos G, esa es la ecuación número 10. Aquí se supone de que S es la posición del objeto. Además, tenemos condiciones iniciales, en este caso S sub 0 o S de 0 es igual a S sub 0, que es la posición inicial, y S' evaluada en 0 es igual a B sub 0, que sería la velocidad inicial. También puedo tener caída libre o caída de cuerpos, pero con resistencia al aire. Así, en este caso, la resistencia al aire se considera. Entonces, la ecuación anterior sufre una pequeña modificación. De hecho, ahora, si se supone que la dirección positiva es la que va en dirección descendente, entonces, debido a que las fuerzas que actúan sobre el objeto, en este caso son la gravedad y la resistencia del aire, entonces, al hacer la diferencia F1 y F2, y utilizando la segunda ley de Newton, llevamos a que el m por la segunda derivada de s respecto a t, básicamente es aceleración, es igual a m por g menos k por la derivada de s respecto a t, que es la velocidad, de hecho. Entonces, en este caso, k se va a llamar, o vamos a definir acá como el coeficiente de arrastre. Y pues ahora, pues tendré preparados algunos problemas que vamos a resolver acá. Ok. Vamos a resolver algunos problemas, entre ellos, que está acá preparado. Ok, entonces tenemos un problema de mezclas, ¿no? Dice que tenemos un tanque, ese tanque contiene 450 litros de líquido y se disuelven 30 gramos de sal en ese tanque, ¿no? Dice que una salmuera contiene 3 gramos por litro, se bombea al tanque con intensidad de 6 litros por minuto. La solución adecuadamente mezclada se bombea hacia afuera con una intensidad de 8 litros por minuto. Hay que encontrar el número de gramos de sal y la concentración de sal que hay en el tanque en un instante cualquiera. Ok, entonces en este problema sabemos de que vamos a definir algunas cosas, entre ellas X, digamos. Vamos a hacer que X sea la cantidad de sal en un instante cualquiera, ¿no? También yo tengo un conjunto ahí de datos o información que me gustaría plantear de la siguiente manera. Fíjate que yo sé por la ley esta de las mezclas, yo sé que la derivada de X con respecto a T es igual a T sub E menos T sub S. En este caso, T sub E es la tasa de entrada y T sub S es la tasa de salida. Así que primeramente vamos a encontrar T sub E. Entonces, T sub E o tasa de entrada
vamos a decir que es igual al producto de Q de entrada por C. En este caso, Q va a ser por así decirlo, el caudal, y C va a ser la concentración de sal en este caso. Así que ahora, a ver, de qué ese producto Q Q de entrada y la concentración pueden ser encontradas de la siguiente manera. Por ejemplo, yo tengo en este caso, yo sé de que la cantidad de sal que ingresa al tanque en cualquier instante de tiempo va a estar dada por, en este caso, el caudal, que a mí me dicen que es de 6 litros por minuto. Entonces, esto lo dejamos en litros por minuto. Y, y la concentración, en este caso, de esa cantidad de sal que está entrando, pues serían, yo sé que ese dato aquí está más arriba, ¿verdad? Ese dato está más acá, de hecho aquí dice, es de 3 gramos por litro. Así que esa concentración sería de 3 gramos por litro. Así que ese STE básicamente es 6 por 3, 18. Y de hecho esa unidad de medida, ¿verdad? Va a estar dada en, bueno, los litros aquí se anulan. Te queda esto en gramos por litro, ¿no? Entonces, gramos por litro. También necesitamos calcular de eso, la tasa de salida. En este caso, la tasa de salida, por acá, digamos que sea de sub S, básicamente es Q de salida por la concentración. En este caso, la concentración de la sal en el tanque o al de salida, de la concentración de salida de sal en el tanque va variando respecto al tiempo. Eso debido a que, bueno, yo sé que acá eh, la, el caudal de salida en este caso está dado como 8, ¿verdad? Litros por minuto. Y el valor de C, ese va variando. En este caso, ese valor de C está dado por la cantidad de sal en un momento cualquiera, dividido entre el volumen inicial más el caudal de salida, o perdón, el caudal de entrada menos el caudal de salida. O sea, así estaría definida la concentración en un instante cualquiera de tiempo. Recuerda que este X depende del tiempo T. Así que yo sé como dato, ¿verdad? De que B sub 0 es igual a, porque es un dato del problema, ¿verdad? B sub 0 es 450 litros y que la diferencia entre el caudal de entrada y salida es menos 2, ¿verdad? Porque es la diferencia 6 menos 8. Así que el T sub S va a estar dado como 8X dividido por 450 menos 2 veces T. En este caso, bueno, aquí esto falta por T, ¿verdad? Al final. O sea, a medida que el tiempo va aumentando, entonces esa diferencia, bueno, ese denominador P sub 0 más Q sub E menos Q sub S por T va a hacerse cada vez más pequeño.
Y de hecho esto lo podría simplificar algo así como 4x partido por 225 menos t. Ok. Y pues ya tendría ya la ecuación diferencial que yo estoy buscando. Esa ecuación diferencial que me representa mi modelo, ¿verdad? Estaría de la siguiente manera. Sería que la derivada, ¿verdad? Voy a escribirle aquí otro color, verde. Entonces, que la derivada de x, perdón. Ok, que la derivada de x respecto a t básicamente es 18 menos la fracción x entre 225 menos t. Y pues ahora solo queda resolver a esa ecuación diferencial. Y pues para resolver esa ecuación diferencial vamos a proceder, digamos, usando, a ver, aquí vamos a añadir una. Que la ecuación es esta. Voy a reescribirla acá. Básicamente la ecuación es x', ¿verdad? X', o sea, la derivada, igual a 18 entre, bueno, menos 8x, o perdón, 4x dividido por 225 menos t. Bueno, yo también sé de que debido a que la cantidad inicial de sal en el tiempo cero, o sea, yo sé que x en el tiempo cero es igual a 30. No sé, un dato que tengo extra, básicamente es la cantidad de sal inicial. Así que ahora buscamos cómo reducir esa ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial, vamos a señalarlo por acá, es una ecuación diferencial que es lineal y para resolverla solamente necesitamos encontrar o escribirla de forma normal, o sea, una ecuación de este tipo, ¿no? Una ecuación de tipo y' más p de x por y igual a una función f de x. En este caso, la variable independiente va a ser el t, y la variable dependiente va a ser x. Así que vamos a tratar de escribir esa ecuación de arriba, ¿verdad? De forma estándar. Y pues aquí tendríamos lo siguiente, ¿no? Vamos a escribir de este color. Tendría yo que x' más 4 dividido entre 225 menos t por x es igual a 18. Entonces, esa ecuación siempre se resuelve al yo encontrar un factor integrante, ¿no? Entonces, el factor integrante fi va a estar dado como el exponencial de la integral de p de x, en este caso 4x partido entre 225 menos t d de x, y pues esa integral, ¿verdad? De hecho, es la misma integral que, decir acá, exponencial, a ver que esto queda como
bueno, esta integral del lado izquierdo es solamente 4 multiplicado por el logaritmo natural de 225, oh, perdón, aquí tengo problema. Sí. El problema es que la variable no es t, no es x, sino que más bien es t la variable, ¿verdad? Ok, entonces esto es t. Oh, perdón, arriba no hay número, no hay t arriba, ¿verdad? Ok, vamos a verlo de nuevo. Sí, ¿verdad? O sea, p es solamente 4 sobre 225. No tiene un problema. Y entonces esto solamente es 225 menos t. Ok, entonces, y esto dividido por, ¿verdad? Todo esto dividido por menos 1, porque hay un número, digamos, que acompaña a o sea, ese menos 1 es porque está, la integral es 225 menos t, ¿no? O sea, en el denominador. O sea, tengo un 225 menos t, que sería este, ¿no? Tengo a esto en el denominador, así que por eso yo necesito dividir entre menos 1, ¿verdad? Porque tengo un menos t. Ok, entonces ese factor integrante va a quedar como el exponencial de el logaritmo natural de 225 menos t, todo eso elevado a la menos 4. Porque este menos 1, ¿verdad? Este menos 1 que está acá y este 4 son menos 4. Y el logaritmo natural pues tiene la propiedad, ¿verdad? De que el coeficiente puede llegar a ser potencia, ¿no? O el exponente de la potencia. Y pues esto da como resultado, ¿verdad? Un factor integrante igual a 225 menos t, todo eso elevado a la menos 4. Y ese es el factor integrante de esta ecuación diferencial lineal. Ahora, volviendo a la ecuación diferencial, yo sé de que el lado izquierdo de la ecuación diferencial es el diferencial de un producto dado por x y el factor integrante, que sería 225 menos t a la menos 4. Y del lado derecho, lo que queda es el factor integrante multiplicado por la función que estaba al lado derecho, que era 18, ¿no? 225 menos t a la menos 4 d de t. Y pues luego, solamente para resolver esta ecuación diferencial, solamente tendríamos que integrar, ¿no? A ambos lados de la ecuación. Entonces yo tengo que la integral del lado izquierdo sería básicamente la integral del lado derecho. Entonces al integral diferencial solamente queda el producto, ¿no? X y el factor integrante, ¿no? Que es 225 menos t. Y del lado derecho, bueno, a la menos 4, ¿no? Y del lado derecho queda 18. Y esta integral, ¿verdad? Sería 225 menos t a la menos 4 más 1. Divido todo eso entre menos 4 más 1. Eh, además, multiplicado todo eso por 1 sobre menos 1. Ese menos 1 es por la misma, ¿verdad? De que estamos integrando a 225 menos t, más una constante c de integración. Ok, entonces haciendo cálculos por acá, ¿verdad? Del lado izquierdo, solamente tenemos el producto, antes mencionado. De hecho, no quiero escribirlo.
Ok, por ahí está. Y del lado derecho tendría 18 y el denominador que sería menos 3 y el menos 1 se lo hace, bueno, hace esto 6. 6 veces 225 menos t a la menos 3 más c. Y pues podría despejar x, ¿verdad? Únicamente para llegar a la respuesta final, ¿verdad? X igual a 6 veces 225 menos t más 225 menos t a la cuarta multiplicada por c. Y esa sería la ecuación o la solución de la ecuación diferencial dada. Ahora habría que encontrar la condición inicial, ¿no? Bueno, habría que encontrar más bien el valor de c, porque nos dan una condición inicial. En este caso, esta, ¿no? Esa condición inicial. Y ahora, pues, vamos a utilizarlo, ¿no? Entonces decimos, ¿verdad? Para utilizar la condición inicial, si x, o perdón, si t vale 0, entonces x vale 30. Y eso lo reemplazamos en la expresión que nosotros tenemos. Entonces, 30, que es x, tiene que ser el producto de 6 por 225 menos t, que sería 0, más 225 menos t, que sería 0, a la cuarta por c. Y ahí puedo despejar el valor de c, ¿verdad? Entonces fíjate que si despejas el valor de c, entonces llega a que c tiene que ser igual a negativo 1320 entre 225 a la cuarta, que es un número muy pequeño. Entonces, el valor de x, ¿verdad? Con ese dato extra, entonces vamos a aprovecharnos de esto, ¿verdad? Todo esto que está acá. Vamos a copiar, pegar, y ahí estamos. Entonces ya sé, hombre, ya encontramos, ¿verdad? Que el valor de CC tiene que ser, pues, 225, ¿no? Perdón, 1320 sobre 225 a la cuarta. Entonces, vamos a ver si entonces este signo ahí sería negativo. Y como estamos elevando a la cuarta potencia, entonces bien podría quedar así, ¿no? Entonces decía 1320 multiplicado por 225 menos t sobre 225, todo eso a la cuarta potencia. Y ya tengo a x, sería la cantidad de sal en cualquier instante t de tiempo. Ahora también el problema nos pide la concentración C, ¿verdad? Entonces la concentración C en cualquier instante de tiempo está dada por, ¿verdad? O sea, C de concentración está dada por X dividida entre 450 menos 2T, ¿verdad? Eso habíamos llegado a eso antes.
O sea, reemplazando, ¿verdad? Solo quedaría ahí un 6 dividido entre 225 menos, perdón, sería así. 6 multiplicado por 225 menos t entre 450 menos 2t menos, que sería 1320 multiplicado por 225 menos t a la cuarta entre 225 a la cuarta por, y ahora sería 1 sobre 450 menos 2t. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que debería pasar aquí sería que este 450 menos 2t se simplifica, ¿verdad? Con este de acá arriba. Ok, ¿verdad? Entonces sería, esto sería un 3 por 2. Y fíjate cuando multiplicas 2 por este paréntesis, ¿verdad? Lo que queda es el denominador. Entonces, el valor de c, ¿verdad? Sería, escribirlo acá, c sería 3 menos, y de nuevo acá, 450 menos 2t, tiene un factor común 2 también, ¿no? Sería 2 por 225 menos t. Entonces te quedaría ahí. Sería 660 sobre 225 a la cuarta por 225 menos t, sería aquí 225 menos t al cubo. Ese sería el valor de la concentración en cualquier instante t de tiempo. Ok. Si te fijas, esa ecuación era lineal, ¿verdad? Y pues se resolvía mediante un factor integrante, ¿no? Como habíamos visto antes. Ahora, bueno, tengo preparado otro ejemplo. Es este. Acá lo que tengo es un circuito. Un circuito en este caso es RC. Entonces, ese circuito RC dice que se tiene una fuerza electromotriz de 200 voltios que se aplica a ese circuito RC en serie con una resistencia de 1000 ohms y una capacitancia de 5 por 10 a la menos 6 farads. Hay que encontrar la carga Q de T sobre el capacitor si I sub 0 o I de 0 es 0.4, en este caso ampere. Hay que determinar también la carga y la corriente en T igual a 0.005 segundos y hay que determinar la carga conforme T tiende a infinito. Entonces acá, digamos, podría partir de lo siguiente, ¿no? O sea, tendría el circuito de esta manera. Pues aquí tendría, digamos, a E y podría tener por acá, digamos, a un capacitor. Entonces, en este caso, yo tengo a R, a C, el circuito RC, ¿verdad? Y yo sé que, pues según lo que había estudiado antes, ¿verdad? Como lo que tenemos en el modelo, es que cuando yo multiplico R por la derivada de Q respecto a T, básicamente es I, más 1 sobre C
por Q, eso es E. En este caso, la fuerza electromotriz, ¿no? El voltaje. Esta ecuación es lineal en este caso en Q. Y para encontrar para resolverla, yo tengo, ¿verdad?, de que R y C ya están dados en mi problema y E de T siempre es una constante igual a 200 voltios. Así que vamos a resolverla aquí en general, ¿no? O sea, esta ecuación es lineal. Podemos considerar de que E de T es una constante. Así que llegamos a esta expresión, ¿verdad? Vamos a escribirla aquí en negro. Sería como tener a Q' más 1 sobre RC por Q es igual a la constante E, ¿verdad? Entre R. Okay. Entonces ya sabes que acá el factor integrante de esto, vamos a escribirlo así, factor integrante FI, va a estar dado como el exponencial de la integral de P, pero P es una constante porque es 1 sobre RC por DT, o sea, básicamente esto solo es E elevado a la T sobre RC. Entonces, E a la T sobre RC es el factor integrante, ¿no? Así que ahora, cuando yo multiplico a la ecuación dada por mi factor integrante, o sea, como yo multiplico esto, lo que me queda es esta ecuación, ¿no? Sería E elevado a la T sobre RC por Q' más E elevado a la T sobre RC por Q es igual a E por E a la T sobre RC sobre R. Entonces, el lado derecho siempre es la derivada de un producto. En este caso, el factor integrante por Q. Y el lado derecho sería solamente, pues, E sobre R, una constante, y E a la T sobre RC por DT. Así que al integrar, ¿verdad?, esa ecuación, del lado izquierdo solamente quedaría, a ver, escribirla en este color. Entonces quedaría solamente E a la T sobre RC por Q, que es la carga, es igual a E sobre R, el exponencial de T a la R sobre C, y de nuevo aquí sería 1 sobre, fíjate que el coeficiente del exponencial, bueno, aparte de T, tengo también a 1 sobre RC. Eso sumado con una constante, digamos, K, vamos a ponerle de esta manera, ¿no? Para distinguirla de la C que tengo antes. Así que esto me va a llevar, ¿verdad?,
a la ecuación, bueno, despejando Q, ¿verdad? Tendría que dividir todo entre E a la T sobre RC. Quedaría Q, que depende del tiempo T, es igual a, fíjate que 1 sobre RC este del denominador, ¿verdad? Este que está acá. Y el R que está por ahí se cancelan. Aparte, el C está en el denominador, así que puede pasar directamente al numerador. Entonces me quedo con E por C más la constante K por E elevado a la menos T sobre RC. Y esa es la solución, ¿verdad? De esa ecuación diferencial. Ahora, claro, hay que sustituir o reemplazar esos valores ya encontrados con las condiciones que nosotros nos dan. Por ejemplo, nosotros sabemos de que E es igual a 200 voltios, que, que C es igual a 5 por 10 a la menos 6. Eh, también sabemos de que R es 1000. Y además tenemos el dato de que I sub 0 es igual a 0.4. De hecho, hay que encontrar ese I sub 0, ¿no? Antes. Porque nosotros lo que tenemos es Q, ¿verdad? No tenemos a I sub 0, que es la corriente. Ok, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a reemplazar. Entonces, reemplazando, yo sé que E, vamos a usar otro color. Ok, yo sé que E es una constante igual a 200. Que R también es una constante y es 1000. Y que C también es una constante igual a 0. Bueno, perdón, sería 5 por 10 a la menos 6. Entonces vamos a reemplazar todo eso en la ecuación que encontramos para Q de T y llegamos a que Q de T sería el producto de E por C, o sea, 200 por 5 por 10 a la menos 6. Te va a quedar solamente 10 a la menos 3. Más la constante K por E elevado a la menos T. Y ahí tenemos que hacer el cociente, perdón, el producto de R por C, que sería 5 por 10 a la menos 3, pero como está eso en el denominador, ¿verdad? Entonces sería como tener 1000 entre 5, que es 200. Entonces lo escribo de una vez como 200 T. Okay, luego de la simplificación, ¿verdad? Y eso implica, ¿verdad? Teniendo la carga Q, entonces yo sé que que I, depende de T, es básicamente la derivada de la carga respecto al tiempo. Entonces, como ya tenemos la carga nosotros en función del tiempo, entonces menos 200 K por E a la menos 200 T es la carga, perdón, es la corriente. Y ahora habría que encontrar pues, el valor de K al reemplazar
el valor de I sub 0, ¿no? Porque es un dato que nos dan. Entonces decimos, ¿verdad? De que si T vale 0, yo sé que la corriente I vale, contextualía, 0.4 ohm, perdón, ampere. Entonces, al reemplazar, llega a que 0.4 es igual a menos 200 por K por E a la menos 200 veces 0. Entonces, el exponente se hace 0, así que básicamente esto se hace 1, ¿no? Y de ahí K va a valer ¿cuánto? A ver. Entonces K va a valer menos 1 entre 500. Ok. Y si ya tengo acá, entonces ya inmediatamente tengo a Q. Entonces, llego aquí a que Q de T básicamente es 10 a la menos 3 menos 1 sobre 500 es como tener 2 veces 10 a la menos 3 por E a la menos 200 T. Ya tengo a Q, que es un dato que pedían en el problema. También el problema me pedía encontrar el valor de I, ¿verdad? I de T, en este caso va a ser igual, ¿verdad? Va a ser igual a ver, sería multiplicar, bueno, quedaría ahí. Cuatro por 10 a la menos 1 por E a la menos 200T. Y también el problema me preguntaba por otra cosa, ¿verdad? A ver, es que arriba no me acuerdo. Habría que determinar también la carga y la corriente en 0.005 y también la carga conforme T tiende a infinito. En este caso, bueno, cuando T vale .005, entonces solamente habría que reemplazar, ¿no? Habría que reemplazar el valor de T en 0.005 para encontrar ese dato, ¿no? O sea, para encontrar I de ese valor. Y de ese valor. Y también me piden la carga en ese valor, ¿no? 0.005. Y también te pedían, ¿verdad? La carga conforme T tiende a infinito, ¿verdad? O sea, si T tiende a infinito, ¿qué pasa con Q? Esa es la cuestión, ¿verdad? Y pues en este caso, la carga Q, cuando T tiende a infinito, básicamente es un límite, ¿no? Entonces yo sé que me piden evaluar el límite de Q de T cuando T tiende a infinito. En este caso, Q de T es una función que está dada por 10 a la menos 3 por, perdón, menos 2 veces 10 a la menos 3 por E a la menos 200. T. Entonces, fíjate que si Q, perdón, aquí sería, no es si Q, ¿verdad? Bien, es si
Si t tiende a infinito es... Si t tiende a infinito, fíjate que este valor, ¿verdad? De este término va a tender a ser 0. Así que q, cuando t tiende a infinito, es solamente 10 a la menos 3. En este caso, la carga va a ser 10 a la menos 3. Y pues por aquí vamos a terminar esta parte, ¿no? O sea, los apuntes se los envío en documento PDF. Y pues hay muchos problemas acá disponibles en el libro, ¿verdad? Y pues podemos, pueden trabajar los problemas directamente del libro, ¿verdad? Ok, entonces pasen buen día.